Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios Ernesto Zunini, él es secretario general de la agrupación política Juntos por el Perú. Señor Zunini, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sin duda alguna, Juntos por el Perú está, digamos, todavía peleando por su ingreso a una segunda vuelta, ¿no? Con Roberto Sánchez a la cabeza. Y durante la campaña, Sánchez se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el cambio de constitución, ¿no? Por ahí apunta una de sus iniciativas. Y también el tema de marco económico. ¿Cuáles son los puntos que se busca cambiar respecto al manejo de economía? Bien, efectivamente nosotros aspiramos a un cambio de constitución, no solamente la parte económica, sino también el reconocimiento de nuevos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación superior, ¿no? Que hoy en día el 70% de los jóvenes en estas condiciones jamás tendrá la oportunidad de pisar una universidad o un instituto. El derecho a la conectividad, que hoy en día, por ejemplo, si una persona no tiene conectividad, ¿no? Limita el acceso, ¿cierto?, a otros derechos como el de educación, la libertad de expresión, el acceso a la información. Y en lo que refiere al tema económico, ¿no?, el capítulo económico, hay varios temas que nosotros observamos, ¿no? Hay un rol muy pasivo del Estado en un siglo en el cual ya se ha demostrado. Joseph Stiglitz ganó un premio Nobel de Economía porque demostró que el mercado por sí solo no se autorregulaba. Es decir, el mercado, lejos de autorregularse, tiene deficiencias estructurales, ¿no? Por ejemplo, promueve la asimetría en el acceso a la información, entonces no genera una ventaja, no genera una competencia en igualdad de condiciones. Y esto limita el ejercicio de algunos derechos públicos o algunos derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, en materia de vivienda, hoy tenemos una política en la cual el Estado asume ese rol subsidiario, ¿no? Es decir, no interviene directamente y emite dinero para que la banca, ¿cierto?, y las constructoras participen en la construcción de casas, departamentos, etcétera. Pero no existe una política pública real en materia de vivienda, porque el déficit habitacional, la demanda de viviendas hoy en día es de 2 millones, hoy día, y producimos 20.000 viviendas al año. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a este paso, en donde solamente se deja en manos de la inversión privada, lo vamos a resolver nunca. Claro. ¿No? Porque se tendría que pasar 100 años para cumplir con el déficit de hoy, ¿no? No del déficit de 100 años. Entonces, la pregunta ¿es un derecho o no es un derecho a la vivienda? ¿Correcto? Otro tema que queremos revisar es el tema de los contratos ley, ¿no? O sea, el Estado tiene que tener libertad para contratar y revisar estos contratos. Y hoy en día se cae de maduro el hecho de que tenemos, por ejemplo, concesiones viales como IRSA, ¿cierto? Tenemos el proyecto Olmos, tenemos el gasoducto del sur, por el cual tenemos presidentes de la República que están procesados, sentenciados y otros presos, ¿cierto? Es decir, por haber suscrito contratos corruptos, lesivos al interés del país, pero no podemos tocar esos contratos. Entonces, eso es algo que hay que modificar. Claro. Manuel Baldosea nos acompaña desde la redacción de La Noticia. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, señor Zunini. La pregunta de Carlos evidentemente nos lleva al tema económico. No quisiera salir de ahí todavía, porque mucho se habla de que la presencia del señor Sánchez en segunda vuelta ya genera cierta inestabilidad para los inversionistas. Sin embargo, usted habla de que van a trabajar, el Estado tendría un rol más ágil, más protagónico, pero siempre necesitan de inversionistas. ¿Cómo los van a traer? Claro, aquí nosotros no estamos yendo en contra del Estado de Derecho. O sea, las revisiones que se tengan que hacer de los contratos no se van a hacer de manera antojadiza, como por ejemplo sí lo hizo el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ¿no?, que primero cerró el peaje y luego revisó la normativa y fue un litigio que perjudicó a la comuna de Lima. Aquí tiene que haber auditorías técnicas solventes que den cuenta a la ciudadanía, ¿cierto?, de qué es lo que hay que mejorar. Por ejemplo, repito, en materia de concesiones viales, ¿no? Entonces, los que no están vinculados a actos de corrupción, los que no están vinculados a contratos corruptos,
no tienen por qué ponerse nerviosos, tienen que estar tranquilos, porque además eso va a permitir que tengamos un Estado más transparente, menos coima, ¿cierto? Y que por último ha afectado hasta a los mismos grandes empresarios que han terminado procesados porque se ha demostrado negociaciones irregulares lesivas al interés nacional. Entonces, acá nosotros no estamos desconociendo la inversión privada, de hecho, la inversión privada de crecimiento es muy importante, simple y llanamente queremos hacer una revisión y también renegociar algunos contratos para favorecer, por ejemplo, el desarrollo de la industria. Esta parte de la Constitución que dice que se atiende en igualdad de condiciones al inversionista privado, ¿cierto?, extranjero, que al inversionista privado nacional. Eso, si ya está demostrado que el Estado no se autorregula, es inconcebible, porque es normal, es lógico que nosotros, si tenemos un plan nacional de desarrollo, hay sectores estratégicos que tenemos que promover, que incentivar o que proteger, claro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el país pueda industrializarse. Entonces, eso nos tiene que llevar a revisar este artículo de la Constitución. Yo no entiendo por qué, no, claro que sí entiendo, hay una campaña de terror, hay una campaña de miedo, ¿no? No revises, no hables, no menciones, porque te vas a convertir en Venezuela, porque te vas a convertir en Cuba. Eso es completamente falso. Ahora, hay una pregunta del público y señalan si se revisarán el papel de los organismos reguladores. Por supuesto que sí, porque hoy en día tenemos un Estado que prácticamente no tiene una real capacidad, ¿cierto?, reguladora y fiscalizadora del cumplimiento de la calidad de los bienes y los servicios públicos en distintos sectores. No me voy a explayar, pero hemos visto cómo distintas superintendencias que fueron creadas, la misma Susalud, el mismo Ocinermin, etcétera, Indecopi, no cumplen a cabalidad con sus funciones. No hay una labor incluso más proactiva, ¿cierto? Se espera que el ciudadano tome el trabajo engorroso de representar la queja, el reclamo, ir al organismo fiscalizador y después del proceso resolver. Y el 95% de los peruanos prefiere evitarse ese trámite, ¿no? Manuel, tienes una pregunta también. Sí, ya que ha mencionado eso, y entendiendo que son la continuación del gobierno del señor Castillo, ¿no? Justamente en Ocinermin, en diferentes entidades, colocaron personas que no tenían la experiencia necesaria dentro del rubro. ¿Cómo eso podría garantizar de que van a ser entidades bien llevadas y bien manejadas? Bueno, mire, justamente durante el gobierno de Pedro Castillo, el Congreso de la República aprobó una ley, ¿no?, para modificar los requisitos mínimos de los perfiles de los puestos de confianza. Sacaron a Castillo, eliminaron esa ley, ¿cierto? Y yo apuesto que si en este momento auditamos, hacemos una muestra del perfil de los funcionarios que están ocupando esos puestos, muchos apenas cumplen el requisito mínimo establecido. Esos requisitos mínimos están aprobados por norma, pero ¿cómo podemos garantizar la idoneidad de estas personas? Yo creo que en el marco del proceso de modernización del Estado tenemos que estandarizar los perfiles de los puestos, ¿no? Porque por lo demás, en la medida que una persona cumpla con el perfil, ¿no?, tiene derecho pues a asumir esa responsabilidad. Nosotros creemos de que en esta oportunidad, si se han cometido errores, ¿no?, en el gobierno del señor Castillo, es justamente sobre la evaluación de esos casos se tendrá que corregir. Porque evidentemente nada es perfecto, pero tampoco podemos hacer pues una campaña, ¿no?, de desprestigio de un gobierno que, más allá de la polémica y de la confrontación directa a la que estaba sometido, si tú evalúas en cifras generales, no ha sido un mal gobierno. Las exportaciones crecieron, hubo una recuperación acelerada del sector turismo, ¿no? Entonces, no se puede decir tampoco que hubo una inestabilidad macroeconómica. Lo que sí hubo fue una inestabilidad política provocada por un Congreso convertido hoy en un superpoder que generó pánico, zozobra, y que hizo que muchos inversionistas llevaran sus inversiones fuera del país. Pero si tú lo evalúas objetivamente por cifras e indicadores, no había una razón real para que esto sucediera. Y hay
también responsables opositores del gobierno de Pedro Castillo que generaron ese pánico. El señor Rafael López Aliaga fue uno de ellos cuando dijo que el dólar suba a 6 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que evaluarlas. Ahora, recordemos que cuando Castillo hace la campaña y pasa a la segunda vuelta, también se dirigió hacia el BCR, ¿no? Ahora Roberto Sánchez, digamos, tiene el mismo discurso, ¿no? A plantear cambios en el BCR. ¿Por qué hay esa coincidencia ahí? Bueno, a ver, nosotros reconocemos que hay estabilidad monetaria, ¿cierto? Que hay una política relativamente exitosa del manejo macroeconómico, ¿cierto? Pero el mismo señor Julio Velarde había mencionado en su momento que ya estaba próximo a su retiro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se retire el señor Julio Velarde? O sea, automáticamente una política de Estado va a fracasar porque no contemos con una persona. Yo creo que se ha hecho una campaña, también hay una percepción equivocada, ¿cierto? De creer que una persona pues es un superhéroe y por eso el país está bien, ¿no? Entonces, el mismo señor Julio Velarde, ¿cierto? En mérito al trabajo y a la trayectoria que tiene, debería ya demostrarle al país quiénes son los miembros de su equipo que son responsables de este manejo macroeconómico, para que tanto los partidos de izquierda o derecha lo tengan en cuenta, la ciudadanía misma lo tenga en cuenta. Es una irresponsabilidad pretender sujetar una política de Estado a una persona. Pero además, pero como institución cree que sí las cosas las han hecho bien. Yo creo que hay o sea, los resultados están. Ya. Eso nosotros no estamos negando. Pero, mira, que salga el presidente del BCR, como ha salido en estos días, a decir, se vienen tiempos difíciles para el país. ¿Genera estabilidad o genera zozobra? ¿No? ¿Genera que vengan los inversionistas o genera que los inversionistas se vayan? Entonces, evidentemente, ahí hay una opinión que él tiene que sustentar técnicamente, ¿no? O sea, ¿por qué se vienen tiempos difíciles para el país? Porque hay conflictos internacionales, porque se prevé una sequía, un megafenómeno del Niño que va a afectar nuestra capacidad productiva, o porque él no cree que Roberto Sánchez vaya a ser un buen gobierno. Porque si es que él está declarando políticamente, está yendo contra su perfil, que él defiende, ¿no? El perfil de un técnico objetivo, imparcial, abocado a la defensa de la economía del país. Entonces yo le pediría respetuosamente al señor Julio Velarde que sea más responsable con sus declaraciones en un momento en el cual hay polarización, en un momento en el cual hay incertidumbre, zozobra, porque también hemos tenido un proceso electoral difícil. No puede él, desde mi punto de vista, salir a generar pánico en los inversionistas. Eso es irresponsable. Manuel. No es lo del pánico, porque mucho no le ayuda tener a alguien como Antauro Humala, que ha estado paseándose por algunos medios de comunicación, mencionando cosas como, por ejemplo, que va a tirarse abajo a los agroexportadores, ¿no? De arándanos, qué sé yo. Después también con el tema de minería y también con otros temas más. Entonces, al final, ¿quién genera el pánico? Parece que viene de casa de Juntos por el Perú. Bueno, el señor Antauro Humala no es de Juntos por el Perú. El señor Antauro Humala viene a raíz de una convocatoria pública que se realiza, ¿cierto? Y que la realiza el presidente Pedro Castillo a través del Twitter, donde hay 7 puntos programáticos sobre los cuales él dice: yo convoco a todos los que estén de acuerdo con estos 7 puntos programáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Antauro Humala está de acuerdo con estos 7 puntos programáticos. Por lo demás, lo que se va a implementar en un eventual gobierno de Juntos por el Perú es el plan de gobierno que está subido en el Jurado Nacional de Elecciones y que es público. Las declaraciones que el señor Humala haga, él puede, en el ejercicio de su libertad de expresión, hablar sobre fútbol, hablar, en fin, sobre música, o decirle pues si le gusta la religión o no le gusta la religión. En el ejercicio de su libertad de expresión dará su opinión personal, ahora, pero tiene carácter de opinión personal. Ahora, lo cierto es que Antauro Humala ha acompañado a Roberto Sánchez en la primera vuelta. Eso es innegable. Nosotros no negamos la contribución, ahora, ni tampoco el liderazgo que tiene Antauro en algunos sectores del país. ¿En qué no coinciden con Antauro Humala? Bueno, preferiría que usted me lo pregunte, ¿no? Porque hay varias cosas en las que realmente no coincidimos, pero eso no quita
que en un contexto en el cual nosotros consideramos que lo que está en juego es la democracia de este país, frente a un Congreso que se ha convertido en un superpoder, que recorta derechos ciudadanos, ¿no? Que tiene una mirada patriarcal, tutelar de la gente del campo, de las provincias, ¿no? En donde no le reconoce su capacidad para decidir, para participar, para elegir y ser elegido. La primera línea que nosotros hemos trazado para tener un acuerdo político es la defensa de la democracia. Y ahí consideramos que tenemos una coincidencia, ¿no? ¿Pero en qué no coincides con él? Bueno, él ha tenido varias declaraciones polémicas que, ojo, por ejemplo, muchas no son de ahora, muchas son de antaño, y la prensa las ha traído pues a la actualidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿te refieres al tema de matar corruptos, del tema de los arándanos? ¿A eso también te refieres? Bueno, por ejemplo, en el caso cuando él dice, no, lo mejor que le ha dado la izquierda al país es Sendero Luminoso, ¿no? Ahí no coincides. No, nosotros no coincidimos porque nosotros somos gente de izquierda y sabemos que hay hijos extraordinarios del pueblo que se han puesto al servicio del Perú en distintos ámbitos, ¿cierto? Tuvimos, por ejemplo, un alcalde de Lima, que fue Alfonso Barrantes Ligán, que creó el vaso de leche, y fue un programa exitoso a nivel regional, es decir, a nivel internacional, y que hasta ahora persiste, ¿no? Entonces, la izquierda le ha entregado mucho a este país, la lucha por las 8 horas, el respeto a los derechos laborales. Definitivamente no coincidimos con claro. esa... Y bajo estos cuestionamientos que se ha hecho Antauro Humala en unas declaraciones, la estrategia de Juntos por el Perú apunta a que en esta segunda vuelta, en esta campaña, no exponerse tanto junto a Antauro, ¿o también se le va a ver igual en conferencias con él? Lo que nosotros queremos es darle tranquilidad a la población, porque denunciamos que hoy existe una campaña de miedo. ¿Qué es lo que busca? La polarización. Cuando hay miedo y hay polarización, la gente no escucha. Y si la gente no escucha, la gente decide instintivamente. Y lo que nosotros queremos es debatir públicamente, por ejemplo, qué cosas se tiene que cambiar de la Constitución para que la población entienda que, por ejemplo, en este estado de cosas, los jóvenes, el 70% jamás va a ser profesional, o la brecha de vivienda jamás se va a cerrar si seguimos con este mecanismo en el cual el Estado no tiene una participación activa. Y esto de la vivienda, por ejemplo, ¿qué genera? Invasiones, ¿cierto? Genera asentamientos humanos donde hay carencias de luz, de agua, genera posesiones en zonas donde el Estado no puede llegar, que a la vez contribuye a la delincuencia. Entonces, sobre eso hay que debatir. Claro. Pero cuando tienes un adversario que de frente te dice rojo, terruco, vamos a hacer como Cuba, como Venezuela o como Irán, la gente tiene miedo. Y la gente cuando tiene miedo rehúye al debate, ¿no? Y ahí pues pasamos por agua tibia muchas cosas que necesitamos debatir y eso nosotros rechazamos. Ahora, si llegara Juntos por el Perú a un gobierno, a ser gobierno, ¿cómo lo harán si no tienen mayoría en el Senado ni en diputados? Es una pregunta del público. Ese es un probable escenario, ¿cierto? Porque también podemos tener posibles acuerdos políticos. Nosotros no tenemos enemigos. Nosotros venimos de una competencia democrática, tenemos adversarios, tenemos un plan de gobierno, tenemos una agenda, y lo importante en este momento, en donde hay un parlamento desacreditado, es que los acuerdos políticos que se establezcan para tener una mayoría parlamentaria sean de cara al país y sobre la base de una agenda pública, y no sobre la base de intereses de grupo, ni sobre la base de la impunidad y el lavado de cara que se ha visto, por ejemplo, en este Parlamento que está de salida. En la medida que existan coincidencias, ¿cierto? Por ejemplo, con Ahora Nación, con obras, con buen gobierno, construiremos una mayoría parlamentaria que le dé gobernabilidad al país. Manuel. Sí, justamente en lo programático que sí tienen en similitud con Antauro Humala es sobre una constituyente. ¿Van a insistir en esta segunda vuelta con ese tema? Considerando además, que no tienen, como ya mencionaba Carlos, no hay una mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados. A ver, miren, si nosotros vemos lo que hemos tenido en los últimos 30 años, desde que se fue el señor Fujimori, que ganaba las elecciones con fraude, ¿cierto? Es que todos los presidentes de la República han entrado, el 95% de ellos diciendo que iban a cambiar la Constitución, y después recularon y no lo hicieron. Y terminaron su mandato con menos de 2 cifras de aprobación. Yo recuerdo cómo terminó su gobierno
Alejandro Toledo, ¿cierto?, diciéndole al Congreso de la República que no vuelvan a hacer con él, o que no vuelvan a hacer con los siguientes gobernantes lo que hicieron con él. Creo que tenía 4 o 6% de aprobación. El señor Ollantumala creo que tenía 8% de aprobación. El señor Alan García, igual, ni siquiera llegaba al 10% de aprobación cuando se fue. Entonces, hay una crisis política, ¿cierto?, en donde la gente no confía ni en el gobierno de turno, pero tampoco en las instituciones. No confía en la Policía Nacional, no confía en el Ministerio Público, no confía en el Poder Judicial. Hay una crisis política generalizada, crónica, que es peligrosa para la democracia de nuestro país. Y es mucho más peligrosa cuando tienes políticos que salen a decir gente de M, ¿cierto?, que salen a decir ciudadanos de segunda, que salen a decir al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Nosotros queremos amplias consultas populares que permitan incrementar la participación de la gente para resolver esta crisis política crónica. Y la Asamblea Constituyente es uno de los mecanismos, claro, ¿cierto? Porque hoy estamos marchando al contrario. Se cambia la Constitución sin consultarle a la gente. Y no solamente eso, sino que se prohíbe la consulta popular. Entonces, esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. ¿O es que acaso aquí pues sí se piensa que hay personas que no deben participar porque son del campo o porque son de la provincia? Algunos políticos están sosteniendo estas ideas con las cuales nosotros no coincidimos. Mándale para terminar. Solamente para precisar, el señor Castillo también había prometido una constituyente y no lo logró. Claro, es una aspiración nuestra, la planteamos al país de manera responsable. Lo que nosotros sostenemos detrás de esta propuesta es que la República criolla, que declaró su independencia, ¿no?, por los hijos de los españoles, por un tema principalmente, en fin, ha sido agotada. Tenemos muchos ciudadanos que no se sienten representados por esta república. Tenemos poderes del Estado que están operando completamente deslegitimados. Entonces, necesitamos, yo creo que un pescador artesanal sí tiene que decir sobre las 200 millas, sí tiene que decir sobre la explotación petrolera, ¿cierto? Una comunidad quechua hablante o amazónica sí tiene que decir sobre la educación intercultural, sobre la salud. Tienen voz, deben tener votos, deben de tener participación. Vamos hacia un proceso real de democracia participativa donde la gente se siente escuchada para que las autoridades tengan legitimidad. Esa es la manera de resolver la crisis de gobernanza que tiene este país. Bien, señor Zunini, ha sido un gusto tenerle en estudios. Bueno, y también es importante escuchar las propuestas que tienen también todos los partidos. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, estuvo con nosotros Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú.